Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a emplear 30 minutos muy concretos, muy puntuales para hablar de la regulación. Sé que en algunas de las conferencias se ha tocado el tema tangencialmente, pero lo más importante es el punto de vista de ustedes dos, que es lo que enriquece las ideas. Quiero agradecerle al señor presidente Iván Duque, a doña María Juliana, haberme invitado, por el gusto de estar acá con ustedes y también porque me abstraen un poco de ver cómo el genuflexo Senado de este país está acabando con la Corte Constitucional esta mañana, y como soy periodista estoy más tranquilo, más relajado y trataré de ir al entierro a tomar agüita aromática más tarde. El presidente es también ochentero, aunque un poquito más chiquito que yo. En los 80, antes de yo graduarme del bachillerato, fui a ver una película buenísima que duraba como 30 horas, se llamaba Gandhi, con Ben Kingsley. Lo bueno de Gandhi es que era en el primer minuto donde mataban a Gandhi. Uno llegaba al teatro, mataban a Gandhi y ya podía ver las 7 horas de película tranquilo. Y es exactamente lo que vamos a hacer a esta hora. Vamos a matar ya a Gandhi para poder entrar a otros temas. Les voy a llamar por su nombre para no generar tantas distancias. Y bueno, ahí está el teléfono que estoy estrenando hace poco, no voy a hacer propaganda, con inteligencia artificial, excepto amar a mi esposa, hace casi todo mejor que yo y lo vamos a dejar aquí por ahora. Víctor, el exceso de regulación, sobre todo en un país santanderista como el nuestro, puede ahogar a la inteligencia artificial y sus posibilidades, ¿o es bueno que empecemos ya apretando tantas clavijas legislativas? Gustavo, yo creo que esa pregunta ni siquiera es solo para Colombia, sino es una pregunta global. A mí me gustó mucho el informe Draghi, que se publicó hace mes y medio en Europa, donde menciona que hoy solo 4 de las 50 empresas más grandes de tecnología del mundo son europeas. En el informe deja entrever que en gran medida esto se debe al exceso de regulación. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. No estoy diciendo que sea la única razón por la que eso sucede, pero el exceso de regulación sí nos puede llevar a nosotros a un tema de un freno en la innovación o a regular aspectos aún desconocidos. Yo soy, para matar a Gandhi en el primer minuto, a mí me gusta la aproximación bajo el concepto de gobernanza, es decir, donde se utilizan más instrumentos más allá de solo la regulación. Y lo segundo es que la regulación, si uno mira la inteligencia artificial bajo el concepto práctico, es una tecnología emergente, pero es una tecnología más. Entonces, a veces nos estamos como sobreempeliculando de querer armar todo un arquetipo alrededor de la regulación en temas de inteligencia artificial. Y bueno, ayer precisamente discutía con unos expertos en la materia y es, ¿qué queremos regular? ¿Regulamos a partir de los riesgos como lo acaba de hacer Europa con el AI Act o lo hacemos a partir de los derechos, que es como es el modelo más regulatorio que se tiene en Colombia, en América Latina? Entonces, dicho eso, en respuesta concreta, sí, el exceso de regulación puede matar la innovación y el desarrollo tecnológico. Diego, metámonos un poquito en el reglamento europeo de regulación, ya que Víctor estaba planteando esa situación que puede ser negativa en términos de desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, buenas tardes a todos. Permíteme, Gustavo, que agradezca al presidente Duque, a María Juliana, a Carolina también, por ese motivo por el que estoy aquí, por organizar este extraordinario foro. Gustavo, me voy a tomar la libertad, porque tengo, por supuesto, vamos a hablar, que para eso creo que he sido invitado, para hablar, compartir con ustedes la experiencia y la regulación europea que se basa en riesgos, como bien ha explicado Víctor, y voy a profundizar un poco. Pero es que fruto de las conversaciones que hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, yo quería hacer una reflexión, porque han sido muy inspiradoras. Quería cambiar un poquito y luego, por supuesto, me centro en la pregunta, si me Adelante, permites, tranquilo. Gustavo. No, y es la pregunta, que es excelente, ¿no? Es ángel o demonio. Yo me declaro con una palabra que ha usado el presidente Duque y que ya me apropio, que es tecnooptimista, y por tanto yo digo que es ángel. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, a pesar de todo lo innovador que estamos viendo ahora,
que estamos teniendo una presentadora, bueno, mucho mejor, por supuesto, la que nos está acompañando en persona, pero también la digital, y todos estamos muy sorprendidos con ChatGPT y con todas las revoluciones de las que estamos siendo testigos. Lo cierto es que para responder a esa pregunta, yo me remontaría a Aristóteles, que también ha surgido aquí durante una conversación, ¿no? Porque es Aristóteles y es la filosofía grecorromana, también Cicerón, los que empiezan a hablar de la excepcionalidad del ser humano. Y esa excepcionalidad es lo que nos distingue de todas otras formas de vida que hay en la naturaleza, que también tienen dignidad, pero la nuestra es excepcional, ¿no? Luego son las religiones, la teología, la cristiana y también la musulmana, la que nos da también esa dignidad fruto de que estamos hechos a imagen y semejanza del hombre. Y luego es Emmanuel Kant, a través de su contribución del pensamiento de la Ilustración, la que allá al margen de la religión nos atribuye ese principio universal de que es nuestra propia racionalidad lo que nos confiere esa dignidad. ¿Y por qué me extiendo a tantos siglos? Porque creo que ahí hay algún elemento de la respuesta. En contraposición, es una interpretación que yo hago del trabajo de Harari, más en el libro de Homo Deus. Él creo, o yo interpreto, que viene a decir que es la primera vez que la inteligencia artificial, la robótica, aunque todavía no está demasiado desarrollada, como hemos visto con anterioridad, va a hacer que el siguiente paso en la evolución, igual que del neandertal pasamos al sapiens y el sapiens pues, acabó con el neandertal, porque es así, va a ser el Homo Deus, que no va a ser fruto de la mutación genética, sino que va a ser fruto de la inteligencia artificial y de la robótica, el siguiente paso en la evolución de la humanidad y que va a acabar superando e incluso, ¿por qué no decirlo?, destruyendo al ser humano. Entonces, yo no creo en esa tesis, yo creo en la dignidad del ser humano por encima de todo, inherente a todo el mundo, y siguiendo un poco a Kant, el ser humano, yo, Diego Solana o cualquiera de ustedes, somos un fin en nosotros mismos y no podemos nunca ser un medio, ni para otros, ni para la inteligencia artificial, ni para la robótica. Por tanto, la inteligencia artificial tiene que ser un medio para elevar nuestro espíritu y para tal vez eliminarnos de cuestiones mundanas y elevar nuestro espíritu a otros trabajos más sofisticados y que nos eleven más, ¿no? Eso en relación, y discúlpame que me he extendido un poco, pero quería responder. Por tanto, ángel, pero intentando evitar que sea demonio, porque nosotros tenemos que estar en el centro y tenemos que promover la inteligencia artificial, pero evitando esa mala praxis que es que sea el demonio. Y ya, discúlpame Gustavo, ya me centro en tu pregunta, que la verdad es que mi respuesta es muy parecida a la que ha señalado Víctor. Y ya es la cuarta revolución tecnológica, ¿no? Yo viví como muchos de vosotros, la revolución de Internet. Y a mí, claramente, Europa no la lideró, fue Estados Unidos. Las redes sociales tampoco la hemos liderado, ha sido Estados Unidos. Y yo solo pongo un ejemplo, no yo. Hay un cierto... si Facebook hubiera sido español, la Agencia Española de Protección de Datos le hubiera impuesto una sanción que hubiera hecho imposible absolutamente que hubiera sido europeo. Y eso es lo que decía Víctor, la sobreregulación. Entonces, ¿qué ha hecho la Unión Europea en este tema de la inteligencia artificial? Yo creo que ha estado buscando el equilibrio al que se refería Víctor. No excederse en la regulación, como en cambio sí que hizo tal vez con la revolución de Internet, que llegó tarde y con esa hiperregulación impidió que las empresas europeas compitieran. Tampoco Nokia ha podido competir con el iPhone, y entonces aquí lo que está planteando es una regulación de riesgos que luego, si queréis, Víctor, podemos profundizar un poco más, que yo creo que es exactamente a la respuesta, a la pregunta tan interesante que nos plantea este foro. Yo creo que ha dicho lo mismo. El legislador europeo, que ha tenido que adaptarse al ChatGPT, mientras hace 5 años estábamos hablando de reconocimiento de fotografías y eso era como si es un gato o es un perro y ya era como extraordinario, pues ahora estamos en entonces, durante ese tiempo también el regulador europeo se ha ido adaptando. Entonces yo creo que el regulador europeo ha dicho: la inteligencia artificial es un ángel y vamos a evitar a través
de la regulación de riesgos, que luego, si quieres, Víctor, podemos abordarlo más en detenimiento, vamos a evitar que sea un demonio. Entonces, yo creo que esa es la finalidad y me parece que no va desacertadamente. Bueno, como tú ya entraste en la parte de la historia antigua, vamos a hablar del Agamenón. Después te explico. El Armagedón. Es que en Colombia a veces modificamos un poco la historia, la olvidamos para poder hacer el cambio. Que hay que, sin inteligencia artificial, privados de la inteligencia artificial. Víctor, precisamente sobre esos riesgos, ¿sí es posible que con la legislación, sin acabar con la inteligencia artificial, sin castrarla, podamos defendernos de los riesgos que genera? Gustavo, como bien lo dice, a mí me gusta mucho una frase que se utilizaba desde hace muchos años, que dijo el presidente de Intel, y es: la tecnología en sí mismo no es un fin, la tecnología es un medio. Y el tema es, lo bueno o lo malo a la tecnología se lo ponemos nosotros. Es decir, el líder mundial de la galaxia que habla del Agamenón y del fentanil de la inteligencia artificial es: uno puede hacer con la inteligencia artificial, como lo vimos esta mañana y como lo mencionaban en los diferentes paneles, es la inteligencia artificial nos puede servir a nosotros hoy en temas específicos como lucha contra el cambio climático y tener data suficiente para desarrollar cada vez un modelo mejor de distribución o de energía o de entrega o de consumo, o tener, o como se tienen ya ejemplos concretos de las empresas de tecnología, cámaras trampa en la Amazonía o sensores para poder ayudar a prevenir el tema de deforestación. Entonces claro que eso es un camino, pero también hay otro camino, y es cómo utilizo yo la inteligencia artificial para deshumanizar la guerra, tener drones y con un proceso de reconocimiento facial hacer un bombardeo. Entonces esos son los extremos. La pregunta es: ¿lo está decidiendo la inteligencia artificial o es un humano el que está diciendo yo utilizo la tecnología de X o Y manera? Y esa aproximación de riesgos que se hace en la Unión Europea, de alguna manera lo que está diciendo es: hay unos temas que son inaceptables desde la perspectiva de riesgos y al final del día siempre debe haber un humano tomando esa última decisión, que si uno lo mira con las declaratorias de los principios éticos, del marco ético, bueno, nosotros en Colombia sacamos un marco ético en el gobierno del presidente Duque, pero UNESCO, digamos, definió unos principios éticos, y esos principios éticos al final buscan lo mismo, buscan los temas de transparencia, de protección de la niñez, de no tener esas cajas negras y que al final un humano sea el responsable de la decisión. La regulación para mí al final del día no resuelve absolutamente nada. Digamos que en algunos aspectos de si la uso para bien o la uso para mal. Echa la ley. Echa la ley, echa la trampa. Y uno puede ver, y lo mencionaba, creo que era el presidente Tuto, cuando hablaba de la primavera árabe. Cuando se vio en las redes sociales la primavera árabe, se mencionaba: llegó la democracia, las redes sociales nos van a ayudar a fortalecer la democracia. Vámonos a los últimos 5 años para que digamos los bots están acabando la democracia, la narrativa impuesta por potencias extranjeras nos están desdibujando lo que está pasando en nuestros países, nos están llevando a los denominados estallidos sociales, donde hay unos temas de actos de terrorismo detrás de todo eso, y es: la tecnología sigue siendo la misma. El uso que le da uno a la tecnología es el que determina si es un ángel o si es un demonio. ¿La regulación puede ayudar a mitigar temas? Sí. Yo creo que hay temas importantes frente a quién está detrás, cómo son los procesos de los datos, cómo son los algoritmos, pero entendiendo que esto es un mercado abierto. Entonces, si yo regulo América Latina, igual Asia va por su lado, igual Estados Unidos va por su lado, y Europa, pues que exporta regulación, va por su lado. Entonces, hay que tener todos esos aspectos en cuenta cuando avanza en regulación. Y lo segundo, tener mucho cuidado con no generar fragmentación regulatoria, y es decir, que cada país invente una regulación local al final del día para tratar estos temas, para terminar pues en un tema que nos bloquee el desarrollo y la innovación. Diego, vamos a continuar en ese escenario un momento del riesgo, y lo planteo de la siguiente forma a propósito de lo que Víctor dice. Un senador muy serio de este país que se llama David Luna decía, como ustedes, coincidía en que el exceso de regulación no es el camino correcto, sino el de la ética, pero la ética no de los aparatos y las máquinas, sino de quienes programan. ¿Cómo plantear una ética para evitar riesgos? ¿Quién tiene la razón en la manera de plantear una ética? ¿Quién tiene la última palabra? Bueno, es una pregunta excelente, ¿no? A ver, la tradición europea, la tradición continental, se ha centrado
mucho en la ética, ¿no? Vuelvo un poco a lo de la dignidad del ser humano, porque de ahí viene todo, ¿no? Entonces, de los distintos modelos regulatorios que se plantean, yo me atrevo a decir unos brevemente. Uno sería el de la ética, que sería, yo creo que sería como decir, y lo digo por sintetizar, la inteligencia artificial es un demonio y vamos a proteger al ángel que somos nosotros, ¿no? Ese sería un planteamiento. Yo creo que, a mí por lo menos, yo he seguido todo el procedimiento regulatorio, las distintas enmiendas, las distintas discusiones y cómo el regulador europeo se iba adaptando con un poco, según iba cambiando las circunstancias, ¿no? Entonces, todos yo creo que recordamos ese noviembre de 2022, yo cuando usé ChatGPT, yo me acuerdo, no sé si vosotros os acordáis, yo me quedé asombradísimo, ¿no? Entonces, iban adaptándose continuamente. Entonces, ese es un modelo. El modelo de riesgos, ya me he referido un poco. Básicamente, hay unas actividades de inteligencia artificial que prohíbe absolutamente y en ningún caso, pues pongo algunos ejemplos para ilustrar a la audiencia, no se van a poder en la Unión Europea monitorear reconocimientos faciales en espacios públicos, salvo autorización judicial, alguien lo mencionó. En China, por supuesto, que se va a hacer sin autorización judicial, con la finalidad de proteger al gran partido comunista. Pero es mucha gente y se demoran haciendo el reconocimiento facial. Os pongo, por eso en Europa está prohibido. Otro ejemplo que voy a poner es el análisis de las emociones a través de la biometría. Es decir, yo pongo mi huella, una máquina es capaz de decirme mi estado de ánimo, cómo reacciono ante determinadas imágenes. Entonces, de alguna forma, pueden profundizar tanto en mi ser, identificar, hacer un patrón de mi visión política, si soy una persona religiosa, si estoy enfadado. Eso va a estar absolutamente prohibido. Y solamente poner dentro de esos riesgos prohibidos que, de alguna forma, el reglamento de la Unión Europea se convierte un poco en extraterritorial. ¿En qué quiero decir? Que si una empresa colombiana que ha desarrollado en Colombia un modelo de entrenamiento de sistemas neuronales que va a producir un efecto en el mercado en la Unión Europea, si incurre en algún tipo de esas actividades prohibidas, vamos a decir demonio, siguiendo un poco la pregunta que nos planteaba la Fundación, también puede ser objeto de una sanción. Y van a ser sanciones basadas sobre todo en el volumen de negocio. Por tanto, probablemente sean sanciones muy amplias. Esto ya se ha producido en materia de derecho a la competencia y ya se está produciendo actualmente también en el reglamento de protección de datos. Por tanto, advertir un poco que el efecto en el mercado va a ser clave. Termino nuevamente esta mención, aunque luego podemos profundizar más en el reglamento de inteligencia artificial, que es precisamente un reglamento. Es decir, que no es una directiva, que es una directiva básicamente lo que establece es una norma que luego los Estados miembros de la Unión Europea pueden adaptar a sus legislaciones internas, sino que el reglamento ya se aplica en todos y directamente desde agosto de 2024, aunque algunas disposiciones se van a ir aplicando progresivamente en todos los países miembros de la Unión Europea. Con esto quiero decir que creo que realmente es un logro de la Unión Europea, tanto haberse puesto todos los Estados miembros de acuerdo en un tema tan controvertido y luego, a mi modo de ver, haber apostado por una regulación en base a riesgos, también a ética, pero no centrado en la ética porque tú lo apuntabas antes. Si hacemos una regulación sobre regulación muy basada en que la inteligencia artificial es un demonio y que hay tesis que lo mantienen y son muy legítimas, yo creo que en un mundo global como el que vivimos, China y Estados Unidos nos van a arrollar absolutamente. Entonces, yo espero que esta regulación, que podamos encontrar ese equilibrio entre el respeto a la ética, pero buscar un equilibrio en que la innovación sea posible y podamos tener en Europa, las empresas europeas, unos sistemas de entrenamiento de redes neuronales que también nos ha explicado nuestro colega inglés con unos ejemplos tan buenos, que puedan competir con las mejores empresas del mundo, ¿no? Víctor, estamos en la ética, estamos en la legislación, estamos en las aplicaciones y es imposible no pensar en Elon Musk y las redes sociales y la posibilidad de que tengamos que pensar, sí, en una regulación por lo menos de la inteligencia artificial fuerte en materia electoral. ¿Eso es posible? ¿Eso es dable? Gustavo, yo digamos que ahí tengo sentimientos encontrados, y es cuando uno mira y tiene las discusiones frente a los impactos que han tenido
la manipulación y la desinformación que se genera en redes, uno se genera la pregunta si es viable hacer regulación y qué impacto podría tener eso en los procesos electorales. Sin embargo, yo he sido un defensor a ultranza de la neutralidad de la red, porque es que una vez uno traspasa esa línea, desde el día en que usted dice yo apago, como ha hecho Venezuela. Excepto en casos como el abuso de menores, por ejemplo. Exacto. Que hay unos temas que eso es el tema de derechos y el tema de protección de menores, que es un tema que está por encima de cualquier otro. Y es cuando uno dice, yo traspaso esos temas como los de neutralidad de la red, genera un mecanismo para que gobiernos autoritarios digan simplemente en este momento tenemos saturación de marchas, entonces bajo Instagram, TikTok, Facebook, X, o simplemente no me gustan estos seguidores, no me gusta la discusión de estos temas y entro a meterme con ellos, o considero que hay una sobresaturación de bots, entonces suspendo la propagación de información en procesos electorales. Entonces, para mí, cruzar esa línea se convierte en algo muy peligroso. Entonces, yo soy un defensor de la libertad de expresión y de la neutralidad de la red. Entonces, que en los procesos electorales claramente tienen que haber unos temas de unos reglamentos sobre qué información se disemina, cómo se disemina. Creo que se debería trabajar temas muy importantes sobre quién es el usuario final de las plataformas, que en eso se ha trabajado poco. Y hoy tenemos redes donde el 70% pueden ser bots. Y cuando uno mira, pues claramente uno sí debería poder saber, en términos inclusive de responsabilidad penal, quién está detrás de. Y no tiene que ser público, pero tiene que estar registrado en la plataforma. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Obviamente, Europa no lo ha tocado, digamos, Diego, en los temas de regulación de riesgos, eso no está, pero sí creo que el tema de los procesos electorales es un tema complejo. Yo no avanzaría jamás en violar la neutralidad de la red, ni en cruzar la línea de bloquear la libertad de expresión. Sí existen otros componentes que obviamente bajo la perspectiva de riesgos o de derechos podrían ser regulados. Diego, ¿quieres opinar sobre ese tema? Sí, la verdad es que es un tema que a mí me ha interesado muchísimo y comparto en líneas generales lo que dice Víctor, ¿no? Porque los fact-checkers, ¿no? Al final, a mí hay veces que han cancelado en X, por ejemplo, en Twitter, en redes sociales, y yo decía, oye, yo lo he visto, he podido ver igual porque han hecho una captura de pantalla y digo, ¿a este señor le han cancelado por decir esto? Coño, o sea, hay un momento en el que ya dices, oiga, esto no es un bulo, esto es una interpretación de la realidad, esto está en algo muy importante, que es la libertad de expresión, y a veces, a mi modo de ver, bajo el argumento de evitar los bulos, lo que se está haciendo es constriñendo la libertad de expresión y la libertad de todo ciudadano a tomar sus decisiones a la hora del proceso electoral. Ahora bien, por supuesto, sin abusos. Yo soy un gran defensor de la neutralidad de la red, aunque no sé si Víctor, tú has trabajado este tema o si tal vez alguno posteriormente, pero hay una tesis ahora en Estados Unidos y que a mí me está haciendo tal vez cambiar el tema, ¿no? Desde el momento en el que los algoritmos, yo por ejemplo uso X, Instagram, YouTube, TikTok la verdad es que no, pero bueno, no porque creo que me engancha, entonces no quiero, estoy intentando que al final lo usaré, pero quiero decirte, claramente yo veo que hay un contenido editorial. ¿Por qué quiero decir esto? La neutralidad en la red se basa desde el momento en el que se desarrollan todas las redes, todas las normativas de Internet. Oiga, yo soy un intermediario, yo soy Twitter, yo soy Instagram, yo soy Facebook, la gente sube contenidos y yo ahí no tengo nada que ver, yo les doy un espacio. Pero claro, desde el momento en que hay un algoritmo que yo veo y digo, es que esto es justo lo que a mí me interesa. Qué curioso, ¿no? O sea, entonces, ahí ya ellos están eligiendo lo que a mí me interesa y lo que a mí no me interesa. Y puede ser, como antes alguien decía, los deportes, pero puede ser contenido político. Entonces, están de alguna forma, a través de la inteligencia artificial, editando contenidos. ¿Y qué es editar contenidos? Es un diario. Es un periódico que dice, yo tengo una línea editorial. Entonces, para mí, YouTube Shorts tiene una línea editorial que yo la percibo. Me saca una cosa de Trump, yo estaba, bueno, como muchos supongo, muy pendiente de Estados Unidos y la verdad es que me daba contenidos que a mí me gustaba para tenerme más enganchado y para polarizarme más. Pero ahí es un poco, Víctor, no sé si lo has trabajado, si no, lo dejamos para otra ocasión, pero es verdad que llega un momento que ya no son neutrales porque a través del algoritmo me están diciendo cuáles son los contenidos que yo debo ver. Y entonces hay una línea que ya va perdiendo esa neutralidad.
Pero bueno, en cualquier caso, siempre en caso de duda, yo soy pro libertad de expresión. Víctor. Bueno, vamos llegando al final porque tenemos que respetar los horarios para que no nos atrasemos con otros panelistas. Quisiera simplemente pedirles que en un par de minutos hiciera cada uno una reflexión final sobre el tema de algo que tal vez no les haya preguntado, quieran decir, que como decimos en Colombia, que tengan atragantado aquí en la garganta. A ver, Víctor. Insistiendo en el tema de regulación, lo que diría es, en América Latina se tienen hoy cerca de 100 proyectos de ley sobre temas regulatorios en inteligencia artificial. Desafortunadamente, regular se convirtió en una moda y no se está abordando el tema de manera técnica. En este momento creo que es importante revisar el impacto que tiene la regulación en Europa, entender también muy bien la aproximación de Estados Unidos, que es una aproximación más pro mercado, y también entender el modelo chino, porque China tiene una gran influencia también en la región. Nosotros, si bien tenemos la capacidad de ser productores de tecnología, hoy realmente estamos jugando un rol más de seguidores, entonces es importante que veamos los impactos que se están viendo a nivel global en términos de regulación y sobre eso tengamos decisiones realistas y avancemos en una regulación que no afecte la innovación y no nos retrase más y nos genere más gap con los países desarrollados. Diego, reflexión final. No, la verdad es que hay tantos temas que abordar, tal vez pues plantear una visión internacional, ¿no? Los distintos modelos. Yo soy un poco de la visión de Popper en el sentido en el que la visión china, que es verdad que TikTok ahora está demostrando ser extraordinario, una visión china en la que el ser humano no es importante y que la clase y el partido es lo más importante. Yo creo que al final esa falta de libertad de expresión, esa dificultad para intercambiar opiniones y confrontar ideas dentro de la propia sociedad china, a largo plazo o incluso a medio plazo hará que no sean capaces de liderar esta nueva revolución. Entonces yo creo que va a estar entre Europa y Estados Unidos. Un Estados Unidos que Internet lo hizo fantástico porque gracias al Common Law, yo soy de tradición romana y de tradición positivista, igual que entiendo que en Colombia, yo creo que tenemos que aprender mucho de eso, porque una inteligencia artificial que cambia y muta absolutamente por minutos, no podemos, oye, qué bien que en la Unión Europea han sido capaces de ponerse de acuerdo en un reglamento, pero es que ese reglamento puede ser ineficaz dentro de 3 o 4, 6, un año, 2 semanas. Y por tanto, aprender del sistema americano, que es el Common Law anglosajón, y establecer principios generales que puedan ser adaptados para promover la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está al servicio del ser humano y nos va a llevar a cotas que no podemos seguramente ni imaginar de conocimiento y de felicidad. Y entonces yo creo que ese es el modelo adecuado. Aprender del modelo anglosajón, pero no perder tampoco esa ética que el modelo chino tal vez pues no esté. Lo importante es llegar lejos, no llegar los primeros. Igual no llegaremos los primeros, pero yo creo que con las herramientas adecuadas, con esa visión de lo mejor de Estados Unidos, lo mejor de la tradición humanista europea, lo mejor de la economía de mercado anglosajona, yo espero, y ojalá la Unión Europea y América Latina hagamos una alianza a la que se refería antes el presidente Quiroga y seamos capaces de ser una tercera superpotencia a través de una regulación que promueva la innovación y evite esas conductas que vamos a llamar de demonio por seguir un poco la dicotomía que nos planteaba el foro. Bueno, la verdad es que Andrés Mompotes, el director del Tiempo, me la dejó muy difícil porque él graduó a sus panelistas de ángeles, con lo cual yo asumí que ahí me tocaban los demonios. Debo decirles a los dos con mucho agradecimiento que me parecieron angelicales, incluso Víctor, que trabajó en Presidencia de la República. Gracias.